Hola, buenas a todos. En este nuevo video lo que voy a explicar es cómo hacer caso que tengamos varias tablas dentro de un archivo de Word y en algún momento en alguna de las tablas necesitamos eliminar ya sea una fila, una columna, etcétera. Entonces la forma de realizarlo lo voy a explicar en este video. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero, voy a abrir un nuevo Word. Entonces acá lo que voy a hacer es insertar una tabla para que se pueda ver el ejemplo. Pongamos acá que se llame costos y acá que se llame unidades. Bien, y acá y después insertamos otra tabla que pongamos, bueno, para el ejemplo pongamos de esta forma. Bien, entonces pongamos que dice una cosa acá, dice otra cosa acá y otra cosa ahí, así y así, y lo mismo acá, hacemos así, así, acá y así. Bueno, entonces pónganle que tienen esta tabla. Entonces, como pueden observar acá donde está posicionado el cursor remarcado en amarillo, esto está en vacío. ¿Pero por qué? Porque directamente eso formaría parte de un subtotal completo. Para un ejemplo, digamos. O sea, este está en blanco. Entonces, ¿yo cómo hago para que directamente, si quiero unir estas dos partes y quede una sola? Entonces, lo que tengo que hacer es mantener presionado el mouse y seleccionamos todas las columnas que uno quiere que se unan. En este caso van a ser dos columnas y como pueden observar además se remarcó en color gris. Ahora, sobre lo seleccionado ustedes aprietan el botón secundario del mouse y le aparece varias opciones. Una de esas opciones dice combinar celda. Hacemos clic y de esa forma se elimina la otra columna o fila, depende de qué es lo que están seleccionando, y nos queda. Ahora, esto si uno lo quiere centrar, ustedes al seleccionar acá en las opciones de inicio tienen varias opciones. Por ejemplo, si hago clic acá, se posiciona en el medio. Bien, ahora, en el caso de que al hacerlo en forma rápida o lo que fuese, le quedó una columna sobrante, entonces lo que tienen que hacer es, en el caso de que necesiten eliminarlo, se posicionan sobre la columna que quieren y si ustedes observan se nos forma una flechita. Una vez que se forma esa flechita hacen clic, luego que está seleccionado se posicionan siempre sobre lo seleccionado y hacen botón secundario del mouse y les aparece varias opciones. En este caso le aparece, como les decía en el cuadro anterior, la explicación, le aparece varias opciones. En este caso aparece insertar, eliminar columna o combinar. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer, como yo les estaba diciendo, es eliminar la columna. Entonces hacemos clic y se elimina. Ahora, pónganle que en esta columna ustedes necesitaban sí o sí combinar estas dos filas en una misma columna. Entonces lo que hacemos es de la misma forma, nos posicionamos sobre el primero que queremos combinar con el resto, entonces mantenemos presionado y se nos remarca, mantenemos presionado el botón segundo del mouse y se nos remarca la fila o columna que queremos combinar o que nos quede uno solo. Entonces luego hacemos sobre lo seleccionado el botón secundario del mouse y nos aparece varias opciones. En este caso, como queremos combinar, hacemos combinar celdas. Y de esa forma combinamos también todo lo que queríamos que aparezca en esa columna. Bien, espero que se haya entendido la explicación y hayan visto completo mi video. Espero sus comentarios, espero un me gusta de este video y si es la primera vez que ven mi video o no se suscribieron, espero su suscripción y para de esa forma ustedes puedan recibir notificaciones y seguir aprendiendo más sobre Word, Excel o PowerPoint, que como les digo tiene muchas aplicaciones, muchas funciones en la vida cotidiana. Desde ya, gracias.